Hola, bendiciones amigos y amigas del Faith. Te invito para que te quedes 30 minutos y tú y yo podamos leer la palabra de nuestro Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios de misericordia que nos enseña y nos guía cada día más, que nos da sus bendiciones, que nos bendice de acuerdo a sus promesas. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Te invitamos para que hoy podamos leer en el libro de Romanos capítulo 11. De esta forma continúa nuestro progreso en la lectura de este hermoso y precioso libro que escribe el apóstol Pablo. Hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960. Y el versículo 1 del capítulo 11 dice así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defensión la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedan provocar a celos los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esa forma he terminado de leer Romanos capítulo 11 y hoy nuestra Biblia invitada es la Reina Valera 1960. Y en este capítulo, el apóstol Pablo, una vez más, comienza a profundizar y a aclarar el tema de la salvación para los judíos, que van a ser un remanente, y el tema de la salvación para los gentiles. Entonces comienza diciendo en el verso 1 estas palabras: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él dice, en ninguna manera. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los judíos. Es el pueblo de Dios. Fue el pueblo que Dios escogió desde Génesis por medio de un hombre llamado Abraham. Todo eso lo entendemos cuando leemos el Pentateuco, ¿sí? Ahora dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recordemos que Dios llama a Abraham. Abraham está casado con Sara, no pueden tener un hijo, pero Dios le promete un hijo y ese hijo se llama Isaac. Luego Isaac se casa y de ahí nacen dos hombres, uno llamado Jacob y el otro llamado Esaú. Y de este hombre llamado Jacob, que es el escogido por Dios, nacen las 12 tribus de Israel, ¿sí? Dentro de esa tribu, ahí dice que está la tribu de Benjamín. Ahora, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a los judíos. Dios es el Padre de los judíos, es el Dios todopoderoso de los judíos, y por eso Israel hoy es Israel de siempre. Las naciones han querido siempre derrumbar a Israel. Siempre se levantan con Israel, ¿sí? Israel siempre está en el ojo de todas las naciones. Y procuran otras naciones para derribar a Israel, pero no puede. Hay mucha sabiduría en Israel. Es el pueblo de Dios. Y no lo podrán derribar. No podrán nunca derribar a Israel porque es el pueblo de Dios. Ahora dice, no ha desechado Dios a su pueblo. No lo ha desechado. El cual desde antes conoció. Lo conoció desde allá, desde Génesis. Dice, ¿o no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Sí? Todo eso, cuando usted lee la vida de los profetas, va a encontrar al profeta Elías. Y él es perseguido y quiere ser de alguna manera dado
por muerte, por medio de los Baales, pero no lo permite. Todo eso está en el libro de los profetas, Samuel. Ahí encontramos toda esta historia, ¿sí?, que hablan de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora dice, mire lo que le pasa a Elías. Elías dice esto: Señor, dice Elías, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Miren lo que dice Elías: solo yo he quedado, y me procuran matar. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice Dios? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías pensaba que era el único. Y vamos a ver que Dios tenía 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla ante Baal. Por eso nosotros no somos indispensables en la obra de Dios. Nadie es indispensable. Si usted y yo no queremos hacer la obra de Dios, Dios tiene un sinnúmero de personas que puede llamar, capacitar y enviar. No nos creamos que somos, no, que yo soy indispensable, que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer. No, Señor, mire lo que le pasó a Elías. Elías dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme. Solo yo. Él pensaba que era el único. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Allí quedó Elías, ¿sí?, y examinó que no era indispensable, que Dios lo había llamado a él para un propósito, sí, pero no era indispensable. Si no lo podía hacer Elías, habían 7,000, 6,999 esperando turno para hacer lo que Dios podía hacer. Y así es la obra de Dios. Nadie es indispensable. Si usted no lo puede hacer, hay otro. Hay un sinnúmero, un listado atrás que están en cola esperando para hacer la obra de Dios. Ahora dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por Dios. Escuche bien, usted hace parte del remanente, ¿sí? Ya sabemos que es un remanente. Un remanente es si hay 100,000, escogen 1,000. Usted está dentro de los 1,000. Allí usted es el remanente. Dice, y si por gracia ya no es por obra. Entonces dice en el verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y ahí comienza a hablar. Ahora, dice en el verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo a los judíos que están en Roma. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Por su pecado, gracias a su pecado, hoy nosotros que somos gentiles tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y todo eso lo está explicando el apóstol Pablo a los judíos que están en Roma. Ahora les dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¡Uy, wow! Esto es maravilloso. La riqueza de los gentiles, la riqueza de los judíos, ¿sí?, vino a ser la riqueza de nosotros. Mire cómo dice tan hermoso esto. Me parece una palabra para mí y para ti en esta noche. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿sí?, del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, nosotros. Gracias a la riqueza de esa transgresión de los judíos, hoy nosotros podemos entrar
al reino de los cielos. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, dice el apóstol Pablo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Cuáles son la sangre? Porque recordemos que el apóstol Pablo es judío, y si alguno trabaja para que los judíos entren al reino de los cielos, es el apóstol Pablo. De esa forma, entonces él está ahora explicando qué es lo que está pasando. Gracias a los judíos, hoy nosotros podemos entonces entrar al reino de los cielos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y miren lo que vamos a leer todo desde aquí, del 17 hasta el verso 24. Esto es precioso lo que viene. Va a hablar de la rama y va a hablar del olivo. ¿Quién le dice aquí? Si las primicias son santas. ¿Quiénes son las primicias? Los judíos. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Miren lo que va a pasar aquí. Pues, si algunas de las ramas, ¿sí? ¿Quiénes son algunas de las ramas? Algunos judíos. Porque recordemos que hemos venido hablando que Dios va a salvar a un pueblo remanente. No todos van a entrar, porque no todos han creído en Jesucristo. No todos van a tener vida eterna con Dios, porque no han creído en que Cristo es el único y suficiente Salvador. Y allí es donde está el juicio. Los que no crean serán condenados. Lo ha explicado el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos. El justo juicio de Dios. Nadie podrá decir que Dios no es justo, porque Él sí es justo. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Envió a su Hijo, a su unigénito, a morir por nosotros los pecadores. Ahora, todos los que tengamos la oportunidad de ese arrepentimiento y creamos en la redención de Cristo, vamos a tener vida eterna. Pero como no todos creen, ¿sí? Entonces, esos que no creen, ya saben que tienen la condenación, tal como lo ha venido explicando el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Ahora dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, escuche bien, algunas, se refiere a los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Nosotros no somos el olivo silvestre, dice. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? De la rica savia, Jesucristo. Es la rica savia. ¿Sí? Nosotros nos injertamos allí. Los que hemos creído. Los que no han creído, no se puede hacer nada. Ellos no han creído. ¿Sí? Y dice, no te jactes contra las ramas. No te jactes. No te vanaglories. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¡Wow! Maravilloso esto. Pues la rama, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe, yo y tú, si has creído en Cristo, dice, pero tú por la fe estás en pie. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. A mí me encanta esto. Por eso yo leo la palabra de Dios y me encanta leerla, ¿sí? Y siempre tienes que leer la palabra de Dios porque ella es hermosa y te va dando instrucciones de lo que tienes y de las promesas de Dios. Ya nosotros estamos injertados, dice aquí. Pero tú por la fe estás en pie,
no te ensoberbezcas, sino teme. Ojo, sino teme, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad de Dios ciertamente para los que cayeron, dice aquí, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Uy, wow, esto es fuerte. ¿Quién somos nosotros? Nosotros estamos injertados en el olivo que es Cristo Jesús, que por su gracia nos da la oportunidad de entrar. Pero no debemos nosotros sino caminar en un temor cada día con Cristo, pidiendo misericordia. Señor, yo quiero tener tu salvación y quiero entrar a una eternidad contigo. Y dice el apóstol Pablo, si Dios no perdonó a la rama natural, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si Dios no perdonó a los hijos de Él, a los judíos, a los que eran su pueblo, y algunos los castigó por su desobediencia, nosotros también, si nos descuidamos, podemos caer. Y podemos ser excluidos de este plan de salvación. Yo esto lo veo claro así. No sé cómo lo ves tú allá. Es tu manera de leer. Bueno, yo estoy leyendo y estoy interpretando acá. Yo espero que tú, con la ayuda de Dios, puedas de alguna manera clarificar más allá en tu casa. Ahora, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, oiga, serán injertados nuevamente, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar a los judíos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo que es Jesucristo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios siempre tendrá los ojos puestos en Israel. Por eso nadie podrá con Israel. Nadie puede con Israel porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos injertados, ¿sí? Y todo esto lo está explicando. La salvación a los gentiles. Ahora dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. La arrogancia no puede ser, yo ahora soy salvo, yo ahora hago lo que quiero, yo ahora practico lo uno y lo otro porque ya Cristo murió por mí. No, Señor, no hay que ser arrogante, dice el apóstol Pablo. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¡Wow! Esto es maravilloso. La plenitud de los gentiles. Hacemos parte de esa plenitud de los gentiles. Con razón hay un verso que dice que Dios no tarda su promesa, sino que es paciente para que todos entren a el plan de salvación. Dios te llama hoy. ¿Por qué no entrar a creer en Cristo? Cristo te llama. Cristo te invita, nos invita, a mí me invita a leer su palabra y a estar ahí con temeridad, porque cualquier desliz me puede apartar del propósito de Dios. Por eso lo más hermoso que podemos hacer es todos los días leer la palabra de nuestro Dios. Y usted tiene que hacerlo para que esté conectado con esto que está acá. Ahora, la plenitud de los gentiles, qué cosa tan preciosa. Frases hermosas que hemos venido descubriendo en todo el capítulo. Yo acá, tú allá, también ves descubriendo lo que Dios va hablando a tu vida en esta noche. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al Evangelio, escuche bien los judíos, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles, nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esta salvación es de los judíos. Nosotros, tal como lo ha explicado el apóstol Pablo en los versículos anteriores, somos una rama ahí injertada. Y tenemos que andar con temeridad y no ser arrogante. Porque alguien puede cortar la ramita y quedamos cortados. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. ¡Wow! Esto es hermoso, miren. Yo la subrayo aquí porque veo que esta palabra es para mí. ¡Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! El camino de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué capítulo tan hermoso el que acabamos de leer! Yo me deleité acá leyéndolo. Dios habló a unas frases para mí, unas palabras para mí. Yo estoy seguro que a ti también, cuando estuviste leyendo allí, Dios ha hablado. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero ahí dice, si no perdonó a las ramas naturales, ¿quién eres tú para creer que Dios no te puede cortar? Estamos allí conectados, injertados al olivo, a Cristo. Por eso nunca debemos apartarnos de Cristo, sino pidiendo todos los días misericordia de Él. Dios ha sido bueno con nosotros. Vive feliz, vive leyendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga siempre. Disfruta de la palabra de nuestro Señor. Ama este programa y escudriña más allá en casa para que Dios hable más a tu vida. Salude para todos los que ven mi programa en vivo o lo ven después, los que están en Colombia o los que están en cualquier parte del mundo. Lee la palabra de Dios, lee las escrituras y Dios hablará a tu vida y te guiará al propósito de Él. Te saluda el profe Luis Chamorro y nos veremos en otra oportunidad. Pásala bien.